Más de 40.000 especies animales terrestres. Cada una necesitaba nombre, cada planta del Edén necesitaba identificación. Y todo esto antes de que existiera una sola palabra humana en el universo. El sistema que permitió esto desafía todo lo que los lingüistas modernos entienden sobre adquisición del lenguaje. Esta es la historia del primer idioma de la humanidad. Dimensiona el desafío real. Un bebé moderno, rodeado de conversación constante, libros ilustrados, canciones de cuna, programas educativos, padres que repiten palabras miles de veces, necesita aproximadamente 1000 días para vocabulario básico de 300 palabras. 3 años de inmersión lingüística total para comunicación funcional. Adán no tuvo ni un segundo de eso. Eva tampoco. 0 referencia, 0 modelo. El primer ser humano abrió los ojos en un jardín perfecto, sin haber escuchado jamás una sola sílaba pronunciada por voz humana. El libro de Génesis registra algo extraordinario en el capítulo 2. Dios forma animales y los trae a Adán para ver cómo los llamaría. No para enseñarle los nombres correctos, para observar qué nombres Adán crearía. La responsabilidad lingüística completa recayó sobre hombros humanos desde el momento inicial. Cada criatura que pasaba frente a Adán representaba decisión lingüística sin precedente. Sonidos que nunca habían existido tendrían que materializarse en aire del paraíso por primera vez. Pero falta revelar la parte más brutal del desafío técnico. Los lingüistas modernos identifican componentes esenciales para desarrollo del lenguaje. Primero, exposición temprana. Niños necesitan escuchar entre 10.000 y 15.000 palabras diarias durante los primeros 3 años para desarrollo neurológico normal del lenguaje. Segundo, retroalimentación. Adultos corrigen, expanden, refuerzan intentos lingüísticos infantiles miles de veces. Tercero, estructura preexistente. Gramática, sintaxis, fonética ya establecidas que el niño absorbe por ósmosis cultural. Adán no tuvo acceso a ninguno de estos 3 pilares fundamentales. El equivalente lingüístico de pedirle a alguien que invente matemáticas sin haber visto jamás un número. Y entonces surge la primera revelación que cambia todo. El texto hebreo de Génesis usa palabra específica para describir lo que Adán hizo. No simplemente nombrar en sentido superficial de asignar etiqueta. La palabra hebrea es kara. Significa llamar, proclamar, declarar con autoridad. Implica comprensión profunda de esencia. Adán no estaba inventando sonidos arbitrarios. Estaba identificando naturaleza fundamental de cada criatura y cristalizando esa comprensión en forma lingüística. Cada nombre que pronunció contenía conocimiento enciclopédico sobre comportamiento, función, características del animal. Zoología comprimida en sílabas. Pero el trabajo lingüístico más imposible todavía no había comenzado. Nombrar animales presentaba desafío cuantitativo masivo. 40.000 especies terrestres según estimaciones bíblicas conservadoras de géneros creados. Si Adán dedicaba 30 segundos por animal, sin pausas, sin descansos, sin dormir, necesitaría aproximadamente 333 horas continuas. Casi 14 días sin interrupción, y eso asumiendo que ya tenía sistema fonético completo funcionando. Eso asumiendo que ya había desarrollado categorías conceptuales para diferenciar mamíferos de reptiles, carnívoros de herbívoros, criaturas terrestres de anfibias. Eso asumiendo que su cerebro ya procesaba y almacenaba información lingüística con eficiencia imposible. La neurociencia moderna revela algo fascinante sobre adquisición del lenguaje. El cerebro infantil forma aproximadamente 700 nuevas conexiones neuronales por segundo durante los primeros años de vida. Estas conexiones se establecen específicamente para procesamiento lingüístico.
áreas de Broca y Wernicke se desarrollan a través de exposición repetida a patrones de sonido, pero ese desarrollo toma años. Años de escuchar, balbucear, intentar, fallar, ajustar. El cerebro de Adán tuvo que realizar ese proceso de manera instantánea, o más precisamente, tuvo que haber sido creado con esas estructuras ya completamente formadas y funcionales. Observa el experimento involuntario que la historia registró. El emperador Federico II del Sacro Imperio Romano en el siglo XIII intentó descubrir el idioma natural de la humanidad. Aisló bebés completamente, cero interacción verbal, alimentación y cuidado físico sin palabras, sin canciones, sin arrullos. Su teoría era que los niños comenzarían a hablar hebreo, griego o latín espontáneamente. Los resultados fueron devastadores. Ningún bebé desarrolló lenguaje. Varios murieron. Los supervivientes sufrieron retrasos cognitivos permanentes. El silencio lingüístico total destruye desarrollo humano normal. Y entonces viene la segunda revelación que recontextualiza todo. Adán no aprendió lenguaje. Fue creado con lenguaje ya instalado en arquitectura neurológica. Génesis capítulo 1, versículo 26 registra: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La imagen de Dios no es física, es funcional. Dios es comunicador supremo. Habló y universos se materializaron. Su naturaleza fundamental incluye expresión de pensamientos complejos a través de palabras cargadas de poder creativo. Si el ser humano lleva imagen divina, debe incluir esa capacidad comunicativa como componente esencial, no como habilidad adquirida posteriormente. Los eruditos hebreos notan detalle crucial en el texto. Cuando Dios habla en Génesis, usa imperativos. Sea la luz. Palabra se convierte en realidad instantáneamente. Cuando Adán nombra animales, también ejerce autoridad lingüística. El nombre que asigna define la criatura permanentemente. Eva significa madre de vivientes, porque eso es su función. No descripción poética, declaración ontológica. El lenguaje humano desde su origen llevaba eco del poder divino de nombrar y definir realidad. Pero nombrar animales era apenas el prólogo del verdadero desafío lingüístico. Comunicación requiere dos componentes absolutamente distintos. Primero, vocabulario para objetos concretos: león, árbol, agua, piedra. Sustantivos que referencian elementos físicos verificables. Segundo, y exponencialmente más complejo, vocabulario para conceptos abstractos: amor, obediencia, tentación, muerte. Estos términos no tienen referente físico directo. No puedes señalar bondad con el dedo. No puedes sostener engaño en tu mano. Requieren construcción mental sofisticada que trasciende experiencia sensorial inmediata. Génesis capítulo 2 y 3 registra conversaciones que demuestran dominio completo del lenguaje abstracto desde el principio. Dios dice a Adán: de todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esa instrucción presupone que Adán comprende conceptos de permiso, restricción, conocimiento, bien, mal, consecuencia futura. Categorías filosóficas profundas, comunicadas y comprendidas sin ningún proceso de aprendizaje previo registrado. La complejidad se intensifica cuando Eva conversa con la serpiente. Génesis 3, versículos 1 al 6. Eva no solo comprende las palabras, debate teología, cita instrucciones divinas, evalúa argumentos, toma decisión basada en razonamiento abstracto sobre conocimiento, sabiduría, deseo. Esto revela que Eva también poseía capacidad lingüística completa desde su creación. No heredó lenguaje gradualmente de Adán. Llegó a existencia con sistemas neuronales para procesamiento lingüístico ya completamente formados.
Observa la evidencia que los neurocientíficos modernos han documentado. Gemelos idénticos separados al nacer y criados en culturas completamente diferentes aún desarrollan patrones lingüísticos notablemente similares. Entonación, ritmo, incluso estructuras gramaticales muestran paralelismos que no pueden explicarse por ambiente. Existe componente innato en capacidad lingüística humana, algo codificado en estructura cerebral que predispone a los humanos para el lenguaje. Chomsky llamó a esto gramática universal. Los creyentes lo llaman imagen de Dios. El trabajo más brutal del lenguaje edénico estaba por manifestarse. Después de la caída, después de la sentencia divina, Génesis registra que Adán llamó a su esposa Eva, madre de vivientes. Ese nombre contenía peso imposible, pronunciado en contexto de maldición sobre muerte, dolor en el parto, tierra produciendo espinos. Y aún así el nombre declara vida, no muerte. Vida en medio de decreto de mortalidad. Ese acto de nombrar requirió más que vocabulario. Requirió esperanza lingüísticamente articulada frente a desesperación existencial total. Considera el precio neurológico que nadie menciona. Estudios modernos sobre trauma revelan que experiencias devastadoras alteran físicamente estructuras cerebrales. El hipocampo se encoge, la amígdala se hiperactiviza. Las conexiones neuronales que soportan procesamiento emocional y memoria se reconfiguran permanentemente. Adán y Eva experimentaron el trauma más grande en historia humana. Transición instantánea de perfección absoluta a corrupción total, de comunión directa con Dios a separación aterradora, de inmortalidad a sentencia de muerte. Y aún así, siguieron hablando, siguieron nombrando, siguieron comunicando. El lenguaje no colapsó bajo peso del trauma. De alguna manera, la arquitectura lingüística instalada en creación original demostró ser suficientemente robusta para sobrevivir catástrofe espiritual sin precedentes. Las palabras que nombraron paraíso tuvieron que adaptarse para nombrar exilio. Los sonidos que declararon perfección tuvieron que torcer su forma para articular dolor, vergüenza, miedo. Lingüistas documentan fenómeno llamado cambio semántico. Palabras cambian significado a través del tiempo basándose en experiencias culturales. Sacrificio originalmente significaba hacer sagrado. A través de siglos de uso, en contextos dolorosos, absorbió connotaciones de pérdida y sufrimiento. El lenguaje de Adán tuvo que experimentar ese cambio semántico masivo en cuestión de horas. Palabras creadas en contexto de perfección ahora tenían que funcionar en contexto de maldición. Pero falta revelar el aspecto más sorprendente de esa transición lingüística. El hebreo del Génesis registra continuidad perfecta. Adán habla con Dios antes de la caída. Adán habla con Dios después de la caída. Mismo idioma, misma estructura. Dios no tuvo que traducirse para hacerse entender por humanos caídos. El lenguaje creado perfecto seguía siendo vehículo funcional para comunicación divino-humana incluso después de introducción del pecado. Esto significa algo profundo sobre naturaleza del lenguaje. No es meramente herramienta humana contaminada por caída. Es don que trasciende estados espirituales. Los padres de la Iglesia notaron esta continuidad. Agustín de Hipona escribió extensamente sobre el lenguaje como huella indeleble de la imago Dei. Incluso en estado caído, incapaz de perfección moral, el ser humano retiene capacidad de comunicar verdades complejas, expresar adoración, transmitir conocimiento. El lenguaje permanece como testimonio permanente de origen divino de la humanidad. Babel confundiría las lenguas siglos después, pero no destruiría la capacidad lingüística fundamental. La evidencia arqueológica y antropológica presenta paradoja fascinante.
Las lenguas más antiguas documentadas, sumerio, acadio, egipcio antiguo, no muestran evolución de sistemas simples a complejos. Aparecen súbitamente en registros históricos ya completamente formadas. Gramáticas sofisticadas, sistemas de escritura elaborados, vocabularios extensos para conceptos abstractos complejos. No hay período de balbuceo cultural donde sociedades gradualmente construyeron lenguaje desde gruñidos hasta sintaxis. Las lenguas aparecen maduras. Esto contradice modelo evolutivo de desarrollo lingüístico que predice progresión lenta de señales simples a comunicación compleja a través de milenios. Los datos reales muestran complejidad lingüística desde los registros más tempranos. Consistente con narrativa bíblica de lenguaje completamente funcional desde momento de creación humana, posteriormente fragmentado en Babel, pero nunca reducido a primitivismo. Pero el verdadero costo del lenguaje edénico se manifestó en generación siguiente. Caín y Abel nacieron fuera del jardín. Nunca vieron perfección. Nunca experimentaron comunión directa sin mediación. Su único conocimiento del Edén vino a través de palabras de sus padres. Adán y Eva tuvieron que usar lenguaje, herramienta creada para nombrar paraíso, para describir algo que sus hijos jamás podrían verificar empíricamente. Tuvieron que transmitir memoria de perfección usando sonidos pronunciados en contexto de maldición. Esto revela función secundaria del lenguaje que Dios debe haber anticipado. No solo comunicación horizontal entre humanos contemporáneos, comunicación vertical a través de generaciones. La capacidad de padres de transferir conocimiento, historia, advertencias, esperanzas a hijos que no estuvieron presentes para eventos originales. El lenguaje se convirtió en vehículo de memoria colectiva. Sin escritura aún, dependiendo completamente de tradición oral, Adán tuvo que grabar historia de creación y caída en mentes de sus descendientes, usando únicamente palabras habladas. Los estudios sobre culturas orales revelan que memorización de narrativas extensas requiere técnicas específicas. Repetición ritualizada, patrones mnemónicos, fórmulas verbales fijas, estructuras poéticas que facilitan retención. Adán probablemente desarrolló estas técnicas para preservar historia exacta de orígenes humanos. Génesis mismo muestra características de narrativa oral cuidadosamente construida. Paralelismos, repeticiones intencionales, estructura de 7 días en creación como dispositivo mnemónico. Considera el peso emocional de esa transmisión. Cada vez que Adán relataba la historia, revivía trauma, describía perfección perdida, admitía responsabilidad por introducción de muerte al mundo, y tenía que hacerlo con suficiente claridad para que generación tras generación comprendiera exactamente qué se había perdido y por qué. El lenguaje se convirtió en vehículo tanto de conocimiento como de dolor transgeneracional. Génesis, capítulo 5. Registra que Adán vivió 930 años. 930 años hablando, nombrando nietos, bisnietos, tataranietos, observando cómo lenguaje que había recibido perfecto se expandía, se adaptaba, absorbía experiencias de humanidad creciente. Vio cómo nuevas palabras se inventaban para conceptos que no existían en Edén. Violencia, venganza, lamento. Palabras que nunca debieron existir incorporándose a vocabulario humano porque realidad caída las demandaba. Y entonces viene la tercera revelación más devastadora de todas. El lenguaje perfecto que Adán recibió en creación contenía semilla de su propia fragmentación. Génesis 11 registra Torre de Babel. Dios confunde lenguas. Una humanidad con idioma unificado se divide en grupos lingüísticamente incompatibles, pero ese juicio revela algo crucial sobre el lenguaje original.
Tenía que haber sido suficientemente flexible, suficientemente rico en potencial fonético y gramatical para fragmentarse en múltiples idiomas completos e independientes. No era sistema rígido y limitado. Era matriz generativa capaz de producir diversidad lingüística explosiva. Los lingüistas han identificado aproximadamente 7.000 lenguas vivas actualmente, todas rastreables a familias lingüísticas más pequeñas, todas mostrando estructuras profundas comunes que Chomsky identifica como gramática universal. La diversidad de superficie oculta unidad fundamental, como si todas las lenguas fueran variaciones sobre tema original. Fragmentos de espejo roto, cada uno reflejando porción de imagen completa que existió antes de Babel. La tradición judía preserva enseñanza fascinante sobre el lenguaje edénico. Según fuentes rabínicas, el hebreo bíblico es descendiente más cercano del idioma original de Adán, no idéntico, porque Babel introdujo cambios, pero preservando más conexión directa con el lenguaje de creación que cualquier otra lengua. Esta creencia llevó a eruditos judíos a analizar hebreo bíblico con reverencia especial, buscando en cada palabra ecos del paraíso perdido. Observa cómo nombres hebreos en Génesis funcionan. Adam, del hebreo Adama, tierra roja. Eva, Java, madre de vivientes. Caín, Cayin, posesión o adquisición. Cada nombre no es arbitrario. Contiene significado que conecta identidad con función o circunstancia de nacimiento. Esta práctica de nombres significativos atraviesa toda escritura, como si los descendientes de Adán preservaran conscientemente el principio edénico de que nombrar es declarar esencia, no meramente asignar etiqueta. El costo de mantener esa tradición fue silencioso pero brutal. Cada generación tenía que enseñar a la siguiente no solo palabras, sino filosofía detrás de las palabras, lenguaje como acto sagrado, palabras como portadoras de peso ontológico. En culturas modernas saturadas de comunicación superficial, donde palabras se gastan en trivialidades digitales infinitas, esa reverencia por el lenguaje parece extraña. Pero para descendientes directos de Adán, cada palabra pronunciada llevaba eco del momento cuando su ancestro nombró creación entera en presencia de Dios. Los escritos de Moisés preservan ese sentido de gravedad lingüística. Cuando Dios se revela en Éxodo capítulo 3, lo hace a través de nombre. Yo soy el que soy. No descripción. Nombre que declara existencia autosostenida. Cuando Moisés objeta que no es hombre de palabras, Dios responde: ¿quién dio la boca al hombre? La capacidad de hablar es don directamente divino, no accidente evolutivo. Y ese don viene con responsabilidad de usar palabras con precisión y reverencia. Profetas posteriores entendieron poder destructivo de palabras mal usadas. Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Santiago 3 compara lengua a timón que dirige barco, chispa que enciende bosque. Palabras tienen poder desproporcionado a su tamaño físico, porque heredan algo del poder creativo que Dios ejerció cuando habló universo a existencia. Adán experimentó eso de primera mano. Sus palabras nombraron y definieron criaturas. Sus palabras también transmitieron conocimiento de caída a generaciones que nunca presenciaron el evento. Pero el aspecto más brutal del lenguaje postedénico todavía no se había manifestado completamente. Adán tuvo que usar lenguaje para algo que nunca debió existir. Tuvo que explicar muerte. Tuvo que encontrar palabras para describir proceso de descomposición que nunca había presenciado hasta que sucedió. Cuando Abel murió, asesinado por Caín, Adán enfrentó necesidad lingüística horrible. Crear vocabulario para duelo, para asesinato, para pérdida irreversible. Conceptos que no existían en Edén
Ahora demandaban expresión verbal porque realidad los había impuesto brutalmente. Génesis 4 registra que Caín construyó ciudad. Las ciudades requieren lenguaje especializado, términos para construcción, gobierno, comercio, ley. El vocabulario humano explotó en complejidad a medida que civilización se desarrollaba. Cada nueva tecnología demandaba nuevas palabras. Cada nueva estructura social requería términos para roles y relaciones. El lenguaje que comenzó en Jardín Perfecto tuvo que expandirse exponencialmente para acomodar realidad cada vez más compleja de mundo caído. Y esa expansión reveló algo sobre diseño original. El lenguaje de Adán tenía que haber sido creado con capacidad generativa infinita. No conjunto fijo de palabras, sino sistema que podía producir ilimitadamente nuevos términos para conceptos nuevos. Gramática que permitía combinaciones novedosas. Fonética que admitía invención de sonidos adicionales cuando necesidad surgía. Dios no dio a Adán diccionario completo y cerrado. Le dio motor lingüístico capaz de crecimiento orgánico perpetuo. Los descendientes de Adán heredaron ese motor. Cada cultura desarrolló su propia versión después de Babel, pero todas retuvieron capacidad fundamental de innovación lingüística. Todas las lenguas humanas, sin importar cuán primitivas parezcan a observadores externos, poseen gramáticas completamente funcionales, capaces de expresar cualquier concepto que sus hablantes necesiten comunicar. No hay lenguas deficientes, solo hay lenguas adaptadas a necesidades específicas de sus comunidades. Esto contradice el racismo lingüístico que asumió durante siglos que algunas lenguas eran superiores a otras. La realidad que los lingüistas han documentado es que todas las lenguas humanas comparten complejidad fundamental comparable. Todas pueden expresar conceptos abstractos. Todas tienen mecanismos para crear vocabulario nuevo. Todas llevan huella digital de aquel primer lenguaje que Dios instaló en mente de Adán cuando formó primer ser humano del polvo de la tierra. Perdieron el jardín, perdieron la inmortalidad, perdieron el acceso directo a la presencia divina, perdieron la tierra que no necesitaba trabajo. Pero el lenguaje cruzó la frontera del Edén intacto. La habilidad de nombrar, de comunicar, de transmitir conocimiento a la siguiente generación. Eso no se perdió. La maldición cayó sobre la tierra, sobre el parto, sobre el trabajo. Pero las palabras siguieron siendo humanas. Dios quitó el paraíso, pero dejó el don que hace humanos a los humanos. Babel vendría después. La confusión de lenguas como juicio. Pero en ese momento, saliendo del Edén, Adán y Eva llevaban consigo el único tesoro inmaterial que Dios les permitió conservar. El lenguaje que nombraría tanto bendiciones como maldiciones por milenios. Lo perdieron todo, excepto las palabras.